Buenos días. En la presentación del día de hoy vamos a hablar de un paper titulado Bultos palpables después de la mastectomía, una revisión radiológico-patológica de masas benignas y malignas. Fue un paper publicado en Radiographics el día 14 de mayo del 2021. El trabajo fue realizado por este grupo de autores pertenecientes a los departamentos de Radiología y Patología de MedStar Georgetown University Hospital de Washington y el departamento de Radiología del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Bueno, las mastectomías aumentaron su número a partir del año 2000 y con esto también los controles postoperatorios. Si bien no hay un estándar de protocolo para los controles postquirúrgicos, lo que se dice es que deben hacerse en los primeros 2 años postcirugía cada 3-6 meses y ya a partir del tercer año hacia el quinto cada 6 a 12 meses. Esto es algo que se usa, que está estandarizado, pero que no está probado, no hay evidencia de que sea lo que hay que hacer. En sí, en las pacientes que se realizaron una mastectomía por un antes de un cáncer mamario, pueden presentar ciertas lesiones que se manifiesten como bultos palpables y estos pueden ser tanto benignos como malignos y a la hora de estudiarlos podemos usar la ecografía, la mamografía y la resonancia. La ecografía va a ser el método de elección dado que nos va a permitir hacer una revisión dirigida de la región donde podemos palpar el bulto. Vamos a empezar hablando de lo que son las lesiones benignas, entre ellas la necrosis grasa, que son cambios inflamatorios grasos que pueden presentarse de forma asintomática o sintomática. En el caso de que sean sintomáticos, el 97% se va a dar como una masa palpable que puede acompañarse o no de dolor y cambios a nivel cutáneo. En cuanto a las imágenes, en la ecografía vamos a ver un área mal definida, generalmente, que puede ser de ecogenicidad variable, tanto hiper como hipo o anecogénica, o una combinación de estas. Puede presentar componentes quísticos con efecto acústico posterior o no, variable, puede ser un refuerzo acústico posterior o sombra acústica posterior, y puede acompañarse o no de calcificaciones. En el caso de que haya calcificaciones, estas van a ser visibles en lo que es la mamografía y el foco de necrosis grasa se va a ver como una imagen redondeada, quística, de radiolucidez, como la grasa del resto de la glándula mamaria, que va a presentar bordes hiperintensos, o puede verse como una simetría focal o una masa especulada. En la resonancia se va a ver principalmente como una masa especulada o distorsión arquitectónica, cuya intensidad en T1 va a ser variable. En T1 sin saturación grasa va a tener intensidad grasa, y en el caso de que la necrosis grasa sea licuefactiva se va a ver hipointensa por presencia de contenido hemático. A la aplicación de contraste en las secuencias con supresión grasa no va a presentar realce, y en caso de que lo haga se sugiere realizar una biopsia para control. Tenemos dos ejemplos acá, una ecografía y una mamografía. En la ecografía podemos ver una imagen quística compleja de bordes bien definidos que presenta una imagen sólida en su interior, hiperecogénica. Y en la mamografía, esta es una una proyección craneocaudal. Podemos ver la imagen redondeada de bordes definidos, cuya radiolucidez es similar a la de la grasa circundante con un borde hiperintenso. Esta lesión fue biopsiada y se confirmó el diagnóstico de necrosis grasa. Tenemos otro ejemplo, en este caso es una paciente que tuvo una mastectomía derecha con reconstrucción con colgajo del dorsal ancho y un injerto de autólogo de grasa, y lo que podemos ver en una imagen de ecografía es, señalado por las flechas, una masa de aspecto polilobulado
de masas isoecogénicas que se ven bien circunscritas. La misma paciente se realizó una resonancia magnética y en lo que podemos ver en las imágenes de T1 con supresión grasa y en la aplicación de contraste, las mismas masas hiperintensas con la intensidad similar a la grasa circundante y que a la aplicación de contraste la masa en sí no presenta realce, sino que el realce se ve a nivel periférico. Estos hallazgos fueron compatibles con necrosis grasa y no requirió hacerse estudios posteriores. Otra de las situaciones que pueden presentarse en una mujer con mastectomía es que se haya realizado un injerto graso autólogo, que es un método muy utilizado para el aumento mamario o la reconstrucción en el caso de estas pacientes. Y es muy importante resaltar que el injerto graso debe revascularizarse antes de ser transferido a la mama de la paciente, ya que si esto no se hace correctamente puede presentar complicaciones como necrosis grasa o quistes oleosos. Los hallazgos de necrosis grasa van a ser similares a los que acabamos de escribir. Y por otro lado, los quistes oleosos se van a presentar en ecografía como quistes avasculares que van a presentar un nivel líquido grasa. En la mamografía vamos a ver una masa circunscripta radiolúcida que puede o no presentar calcificaciones con centro radiolúcido. Y por otro lado, en la resonancia, en T1 grasa y T2 se va a presentar una masa circunscrita con un centro hiper e hipointenso. Y en lo que es al injerto graso per se, se va a ver como una masa circunscrita con un realce en anillo. Otra de las entidades que pueden afectar este tipo de pacientes es la fibrosis cicatrizal, que es una secuela benigna que se puede dar en pacientes que hayan tenido mastectomía o hayan recibido radioterapia. Se va a manifestar como un bulto palpable y puede encontrarse hasta varios años después de los procedimientos. En lo que son las imágenes, en ecografía se va a ver como una masa hipoecogénica de aspecto irregular que va a presentar sombra acústica posterior, como lo que podemos ver en la imagen de ecografía del ejemplo. En la mamografía vamos a ver una distorsión arquitectónica. Y lo que resalta es que en las mamografías que se le hagan a la paciente esta imagen, que puede llegar a ser sospechosa de malignidad, va a permanecer estable en cuanto a lo que es su tamaño o puede presentar regresión y eso nos va a ayudar a hacer una diferenciación entre esta entidad y quizás una sospecha de malignidad. En lo que es la resonancia, en T1 se va a ver como una distorsión arquitectónica, en T2 se va a ver como una masa hipointensa y a la aplicación de contraste puede o no presentar realce y si lo hace es de forma tardía y tenue. En la imagen con aplicación de señal Doppler de la misma paciente podemos ver cómo la masa es avascular. Ya pasando a lo que es seroma y hematoma, que son otras de las entidades que pueden encontrarse en estas pacientes, son muy frecuentes y suelen verse como masas circunscriptas, generalmente anecogénicas o hipoecogénicas en ecografía, y pueden complicarse y presentar septos o detritus o bordes engrosados, lo cual nos puede generar un diagnóstico diferencial con un quiste complejo o algún tumor maligno. En lo que es la mamografía vamos a ver una masa circunscrita y en la resonancia una colección circunscrita que se va a ver hiperintensa en T2 con un realce periférico. Y en el caso de que sea un hematoma, en la resonancia la intensidad va a ser variable tanto en T1 como T2 según el estadio evolutivo y a la aplicación de realce también va a ser periférico y homogéneo. Acá tenemos un ejemplo de una ecografía mamaria en la que podemos apreciar la presencia de un seroma, una masa circunscrita de bordes definidos, con refuerzo acústico posterior y contenido anecogénico homogéneo. Tenemos otro ejemplo, en este caso es un paciente masculino que se realizó una
mastectomía y se encontró un seroma complejo. Se realizó una ecografía y podemos ver una imagen circunscrita de bordes definidos con refuerzo acústico posterior, de aspecto quístico, en la cual podemos ver que su contenido es heterogéneo, presentando áreas anecogénicas homogéneas y áreas sólidas con presencia de tabiques en su interior. Esto se le realizó una función aspiración para biopsia y se comprobó que era un seroma benigno que tenía presencia de restos sanguíneos y material fibrinoso en su interior. Otra de las entidades es el granuloma de la sutura, que suele darse de meses a años posteriores a la cirugía y puede presentarse o no con síntomas cutáneos de inflamación como induración, enrojecimiento, aumento de la temperatura. Y en la ecografía lo vamos a ver como una hiperecogenicidad lineal dentro de lo que va a ser una masa hipoecogénica, y en algunos casos las líneas hiperecogénicas pueden presentarse en lo que se llama vías de tren. Por ejemplo, en la imagen podemos ver señalado por la flecha la línea hiperecogénica, que estaría representando lo que es la sutura per se, y toda la reacción inflamatoria circundante, que es la masa hipoecogénica que vemos alrededor. En lo que es la mamografía vamos a ver los nudos de sutura de forma radiopaca, que puede presentar o no calcificaciones. Otros métodos diagnósticos que se utilizan para valorar esta entidad es la resonancia, en la cual no describe correlación imagenológica, excepto en el caso de que se vea la sutura, que se va a ver como una caída de señal. Y en el PET-CT se va a ver captación del marcador ávido en la zona del granuloma. Tenemos acá un ejemplo de una mamografía y de un PET-CT. En la mamografía lo que estamos viendo, señalado por la flecha negra, es un clip de marcación postbiopsia, y señalados por las puntas de flechas celestes en la región retroareolar son dos imágenes subareolares que presentan material de sutura, en este caso compatibles con granulomas de la sutura. En la imagen de PET-CT vemos señalados por las flechas la marcada captación del marcador en las regiones donde se habían formado los granulomas de la sutura. Esto de todos modos fue comprobado por biopsia. Tenemos otra entidad que son los granulomas de silicona asociados a ruptura del implante en las pacientes que se realizan mastectomía con reconstrucción con implante de silicona. Y el riesgo de ruptura del implante va a aumentar con el tiempo desde que se lo haya colocado la paciente, y estas entidades pueden presentarse como un bulto palpable, puede asociarse a otros síntomas como un engrosamiento cutáneo, dolor focal, aumento del tamaño mamario y deformidad también de la mama afectada en el caso de ruptura del implante. En la ecografía vamos a ver los granulomas de silicona como masas ecogénicas con signo de tormenta de nieve, que se presenta como un área de ecogenicidad heterogénea que se ve en la zona posterior del granuloma. En este caso el granuloma sería la imagen redondeada hiperecogénica señalada por la flecha. En la mamografía se van a ver como nódulos radiopacos que pueden o no presentar calcificación. En caso de que lo hagan, esta va a ser periférica, y en el caso de la ruptura del implante lo que vamos a ver es la irregularidad del contorno del mismo. En la resonancia, en las secuencias ponderadas en T1 con supresión grasa se van a ver de forma hipointensa, y en T2 con supresión de agua van a presentar una intensidad aumentada. Tenemos un ejemplo de una resonancia, un plano de adquisición axial y otro sagital en T2 con saturación de agua, en la que podemos ver silicona en los ganglios mamarios internos izquierdos, que son los que acabamos de señalar, y los implantes mamarios, en este caso,
se ven los bordes regulares, pero la paciente había tenido antecedente de ruptura. Se le realizó el recambio de los implantes. Tenemos otro ejemplo de una rotura de implante en una paciente que se presentó con un bulto y deformidad en la mama. En la ecografía podemos apreciar una masa irregular heterogénea con una colección de líquido subyacente, y esta colección era adyacente al implante mamario que en la ecografía no se ve. En las imágenes de resonancia que se le realizaron, en las imágenes ponderadas en T2, vemos la masa adyacente al implante hiperintensa, con la misma intensidad que el implante, que es la silicona, en la parte inferior de la mama, que no presentó realce sospechoso a la aplicación de contraste, y podemos ver también el colapso del implante y la presencia de líneas hipoecogénicas onduladas compatibles con rotura de implante, y esta imagen recibe el nombre de signo de Linguini y es característico en la rotura de implante en las imágenes de resonancia. Otra de las entidades que puede presentarse como bulto palpable es la presencia de líquido protésico. Se da en un 5% de las pacientes con prótesis mamaria, y este se da entre lo que es el elastómero, que es la capa superficial del implante, y la reacción inflamatoria de la mama periprotésica. Acá podemos ver en la imagen una colección anecogénica, justamente en esta región, que fue compatible con presencia de líquido periprotésico. Se puede clasificar en temprano y tardío. Es temprano si se presenta previo a pasado un año de la cirugía en la que se le realizan los implantes mamarios a la paciente. Y si se encuentra después de un año de pasada la cirugía, se clasifica como tardío, y hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial de linfoma anaplásico relacionado a los implantes. Bueno, como vimos en la ecografía, se van a ver como una colección anecogénica o hipoecogénica, generalmente homogénea, sin presencia de flujo a la aplicación de señal Doppler color. En la mamografía generalmente no son visibles, y en la resonancia se va a ver como una hiperintensidad periprotésica, generalmente lineal, dependiendo del tamaño de la colección, que no va a realzar a la aplicación de contraste. Otra de las entidades es el neuroma, post-trauma por la cirugía. Es una entidad muy rara que tiene una incidencia muy baja, del 0.0%. Es una entidad muy dolorosa y se da por procesos proliferativos de la reinervación. Al ser una entidad tan poco frecuente, no hay mucha literatura al respecto, por lo que no está descrito en la mamografía, por ejemplo. Y en la ecografía lo que vamos a ver es una masa oval circunscrita, principalmente hipoecogénica, homogénea, que va a presentar lo que se llama el signo de la cola, lo que podemos ver acá. Una masa bien circunscrita, y lo señalado por la flecha en la imagen sería el signo de la cola. Y en la resonancia a veces puede no distinguirse, y en otros casos puede verse isointenso respecto al músculo. Ya pasando a lo que son las entidades malignas, tenemos la recurrencia locorregional, que es ipsilateral en el 2 a 25% de las pacientes con mastectomía. Estas recurrencias pueden darse en diferentes regiones, como por ejemplo en la pared torácica o el músculo pectoral, en lo que es la cicatriz de la mastectomía, a nivel cutáneo, en el caso de que la paciente tenga un injerto graso en la unión entre el tejido propio de la mama y el injerto, en los ganglios linfáticos axilares del mismo lado, en los contralaterales, en la cadena linfática infra y supraclavicular también.
Estas lesiones pueden tener una presentación imagenológica variable, generalmente se van a ver en ecografía como una masa irregular, mal definida, antiparalela al eje cutáneo, que va a presentar sombra acústica posterior y suelen ser vascularizadas. En el caso de que la recurrencia sea a nivel cutáneo, generalmente se va a presentar como un engrosamiento cutáneo mayor a 2 milímetros. En lo que es la resonancia, vamos a ver una masa irregular de bordes espiculados que va a presentar realce a la aplicación de contraste, y en la mamografía la presentación va a ser variable, pero generalmente lo vamos a poder ver como una masa de bordes espiculados irregular, radiopaca, que puede presentar microcalcificaciones. Tenemos un ejemplo de una recurrencia en el pectoral y la pared, que se presentó con eritema e hinchazón, lo cual en primera instancia se sospechó que fuera una celulitis o un absceso. Tenemos imágenes de ecografía en la que podemos ver una masa, en este caso bien circunscripta, de ecogenicidad heterogénea con presencia de vascularización a la aplicación de señal Doppler color. Con esta imagen se sospechó una recidiva, se le realizó una tomografía con contraste a la paciente, y lo que se vio en primera instancia es una lesión expansiva a nivel del pectoral con trabeculación de la grasa, y se le realizó una tomografía de control a los 2 meses y se vio cómo esa masa se expandió hacia el esternón, la piel y la pared anterior torácica contralateral. En este caso terminó siendo una recurrencia con metástasis. En el caso de la afectación torácica, hay que saber que es una entidad ya de mal pronóstico, se da en el 10 a 20% de los casos, y la ecografía tiene un alto valor predictivo positivo para el diagnóstico de estas lesiones. Tenemos otro ejemplo de recidiva palpable de la pared torácica, posmastectomía. En este caso la paciente se había realizado una reconstrucción con implante, y tenemos una imagen de ecografía en la que podemos ver señalado por las flechas una masa de aspecto sólido, de bordes irregulares. Esta masa fue biopsiada y como resultado de un carcinoma ductal invasivo recurrente. En la paciente se realizó otras imágenes, una resonancia magnética ponderante 1 con contraste, y lo que podemos ver es un marcado realce en la región donde se había visto la masa en la ecografía, y se ve la invasión a la pared torácica rodeando el esternón. En lo que son las imágenes de PET-CT, se ve como el área en cuestión presenta una marcada captación del marcador, y también lo hacen los ganglios iliares, señalados por las puntas de flecha. Otra de las recurrencias, como dijimos, puede darse en lo que es la cicatriz quirúrgica. Esta entidad se da en menos del 1% y la ecografía tiene un 91% de sensibilidad para el diagnóstico de estas entidades. Lo que vamos a, por ejemplo, tenemos las imágenes de este caso de una paciente que tuvo una recurrencia en la cicatriz, y tenemos las imágenes de ecografía y PET-CT. En la ecografía lo que podemos apreciar es una masa irregular, hipoecogénica, con marcada evidencia de flujo cuando se aplica Doppler color, y anexo a esta región había un área hiperecogénica que estaba aledaña a lo que es la cicatriz. En las imágenes de PET-CT podemos ver cómo en la región de interés se ve una marcada captación, tanto donde se vio el nódulo como en la cicatriz en sí. Tenemos un ejemplo de lo que es la recurrencia cutánea. En este caso vemos una ecografía en la que podemos ver múltiples masas hipoecogénicas irregulares con marcada vascularización, y estas se ve que están ubicadas en la capa dérmica, y se le realizó a esta paciente una tomografía de control en la que se pudieron apreciar estos múltiples nódulos con realce a la aplicación de contraste,
y tras la biopsia se corroboró el diagnóstico de recurrencia cutánea. Hay que tener en cuenta que la recurrencia cutánea se da de un 5.2 a 9.1% posterior a la mastectomía y que se considera un indicador de metástasis secundaria. Los síntomas o signos que pueden verse, como habíamos dicho, es el engrosamiento cutáneo mayor a 2 milímetros, los nódulos cutáneos, puede presentarse también como úlceras, entre otras tantas manifestaciones que suelen generar una sospecha inicial de un proceso infeccioso y no tanto de una recurrencia. Y generalmente todas estas lesiones se biopsian. En este caso es un ejemplo de recidiva ganglionar ipsilateral y contralateral en una paciente con antecedente de mastectomía y disección ganglionar que presentaba un ganglio axilar derecho palpable y tumefacción del brazo izquierdo. Se le realizaron ecografía, mamografía y PET-CT y lo que se vio en la mamografía es en la región axilar. Esta es una proyección mediolateral oblicua de la mama derecha y lo que se vio es una masa radioopaca, redondeada, aumentada de tamaño, compatible con una adenopatía a dicho nivel. En la ecografía dirigida se vio que esta imagen era un ganglio con alteración de la relación córtico-medular. Vamos a ver cómo se ve la cortical hipoecogénica engrosada. Y en el PET-CT se vio una marcada captación del marcador en la axila derecha y como hallazgo se vio un conglomerado ganglionar en lo que es la axila izquierda. Esta paciente se biopsió, por supuesto, y se constató el diagnóstico de recurrencia ganglionar. Y por último tenemos que las lesiones malignas pueden también darse de novo, no solo ser recurrencias. Y lo más común es el sarcoma inducido por radiación. Si bien es una complicación rara, tenemos el porcentaje de incidencia entre 0.03 y 0.08. Y este se da entre 10 a 14 años después del tratamiento de la paciente. Dentro de estas lesiones, la más común es el angiosarcoma, que se presenta como una masa dolorosa de crecimiento rápido, que puede presentar equimosis o hematoma a nivel cutáneo con engrosamiento, y en la ecografía lo que vamos a percibir es justamente el engrosamiento cutáneo, acompañado de una masa oval irregular vascularizada. En la mamografía los hallazgos no van a ser específicos, y en la resonancia, en las imágenes ponderadas en T1, esta masa se va a ver hipointensa heterogénea. En las imágenes ponderadas en T2 se va a ver hiperintensa heterogénea. Va a presentar realce a la aplicación de contraste y vamos a poder ver la vascularización periférica que presenta la masa. Tenemos un ejemplo de un angiosarcoma de alto grado que se manifestó como eritema de la piel en la pared torácica con una marcada inflamación de la zona. Se sospechó una celulitis, pero a los 12 meses empeoró notablemente. A la paciente se le realiza una tomografía y lo que se puede ver es una masa infiltrante, una afectación de lo que es la piel y los planos posteriores, tanto musculares como de la caja torácica. Y en las imágenes de PET-CT se ve la marcada captación de toda la masa del marcador. En este caso, bueno, una lesión de novo compatible con angiosarcoma del grado. Como conclusión, el trabajo nos deja que existe un espectro de entidades benignas y malignas que suelen manifestarse como una masa palpable en pacientes que hayan tenido mastectomía y pueden representar un desafío clínico y diagnóstico. La evaluación diagnóstica integral va a incluir lo que es la ecografía dirigida con la mamografía y de no ser concluyente ninguna de estas dos imágenes se puede contar con la resonancia como otro método diagnóstico y el radiólogo debe tener en cuenta que estas entidades comunes y poco frecuentes al momento de evaluar una anormalidad palpable en la paciente con una mastectomía.